Nunca pensé que las palabras más dolorosas que escucharía en mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. Las escuché con tanta claridad que aún hoy, meses después, siguen resonando en mi cabeza como un eco que no se apaga. Mi padre solo sirve para pagar. Esas 5 palabras, 5 puñales clavados directamente en mi corazón de padre. Y lo peor de todo es que las dijo con tanta frialdad, con tanta naturalidad, como quien comenta el clima o el resultado de un partido de fútbol. No había dolor en su voz, no había vergüenza. Solo había una verdad cruel que él creía firmemente. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Escuché esas palabras por casualidad. O tal vez no fue casualidad. Tal vez la vida tiene maneras misteriosas de mostrarnos la verdad justo cuando más necesitamos verla. Estaba en mi propia casa en el pasillo que das a la sala, a punto de entrar para saludar a mi hijo y a mi nuera, que habían venido de visita. Pero me detuve en seco cuando escuché mi nombre. Iban a hablar de mí, pensé, y una parte ingenua de mí esperaba escuchar algo bonito, algún recuerdo cariñoso, alguna palabra de agradecimiento. Qué equivocado estaba. Mi padre solo sirve para pagar, dijo Rodrigo, mi hijo, la persona a quien di todo, absolutamente todo. Y luego agregó como si no fuera suficiente el primer golpe. Ya es hora de que nos dé lo que es nuestro. Esa casa está a su nombre, pero nosotros somos sus únicos herederos. ¿Por qué tenemos que esperar a que se muera para poder vivir bien? Me quedé paralizado detrás de esa pared. Mi mano temblaba sobre el picaporte. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escucharan, pero necesitaba oír más. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Entonces escuché la voz de Patricia, mi nuera. Dulce manipuladora Patricia, a quien había recibido en mi familia con los brazos abiertos hacía 5 años. Amor, tienes razón. Tu padre ya está mayor, tiene 67 años. ¿Para qué necesita una casa tan grande? Podría vivir en un apartamento pequeño, algo sencillo. Y nosotros nos quedaríamos con la casa. Además, con el dinero que tiene ahorrado, podría ayudarnos a poner el negocio que queremos. Total, él ya vivió su vida. Ya vivió su vida. Como si yo fuera un mueble viejo que hay que reemplazar. Como si mis años, mis sacrificios, mi amor de padre no significaran absolutamente nada. Pero lo que vino después fue aún peor. Mi hijo Mira, Rodrigo, el niño al que enseñé a estar a andar en bicicleta, el adolescente, cuyos estudios pagué con tanto esfuerzo, el hombre al que ayudé a conseguir su primer trabajo, respondió con palabras que nunca olvidaré. Tienes razón, mi amor. Voy a hablar con él. Si no acepta por las buenas, tendremos que buscar otra forma. Conozco a un abogado que se especializa en estos casos. Podemos declararlo incompetente o algo así. Es viejo, seguro se le olvidan cosas. Pero lo que pasó después cambió absolutamente todo. Me llamo Alberto Mendoza. Tengo 67 años, aunque muchos me dicen que represento menos. Nací en un pueblo pequeño de la provincia, hijo de campesinos que apenas sabían leer y escribir, pero que me enseñaron el valor del trabajo honesto y la dignidad. Desde niño aprendí que en esta vida nada se regala, que todo se gana con el sudor de la frente y con la cabeza en alto. A los 16 años llegué a la capital con una maleta prestada y 20 pesos en el bolsillo. No tenía contactos, no tenía familia. Aquí no tenía nada más que mis 2 manos y las ganas de salir adelante. Conseguí trabajo como ayudante en una ferretería. Dormía en un cuartito en la azotea que el dueño me prestaba a cambio de que cuidara el negocio por las noches. Comía una vez al día, a veces 2, si había suerte. Pero nunca me quejé. Nunca pedí limosna. Nunca robé ni un clavo de esa ferretería. Con los años aprendí el oficio. Aprendí de materiales de construcción, de cómo tratar a los clientes. El dueño, don Julián, que en paz descanse, vio en mí algo que ni yo mismo sabía que tenía potencial. Me fue dando más responsabilidades. Me hizo encargado. Me enseñó sobre proveedores, sobre márgenes de ganancia, sobre cómo llevar un negocio con honradez. Cuando don Julián enfermó, yo ya era prácticamente quien manejaba todo. Y cuando falleció, para sorpresa de todos, incluyendo la mía, me dejó el negocio en su testamento. No tenía hijos, y yo había sido como el hijo que nunca tuvo. Así empezó todo para mí.
con un regalo inesperado de un hombre bueno que vio en mí más de lo que yo veía en mí mismo. Le prometí a su tumba que honraría su legado, y así lo hice durante 40 años. Conocí a mi esposa Laura en una fiesta del barrio. Ella era maestra de primaria, una mujer hermosa no solo por fuera, sino por dentro. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Nos casamos al año de conocernos. Fue una boda sencilla en la parroquia del barrio con 30 invitados y un banquete modesto. Pero fue perfecta porque ella estaba a mi lado. Laura me dio 2 hijos. Primero llegó Rodrigo hace 38 años. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer. Yo estaba en la sala de espera del hospital caminando de un lado a otro, fumando cigarrillo tras cigarrillo, rezando para que todo saliera bien. Cuando la enfermera salió y me dijo, «Es un varón sano y hermoso», lloré como un niño. Lloré de alegría, de alivio, de emoción. 3 años después llegó Sofía, mi princesa. 2 hijos perfectos, una familia completa. Laura y yo trabajamos sin descanso para darles todo lo que nosotros no tuvimos. Rodrigo fue a las mejores escuelas, tuvo clases de inglés, de computación, de todo lo que podía necesitar para sobresalir en la vida. Sofía estudió medicina, su gran sueño desde niña. Y hoy es doctora en un hospital importante de la ciudad. Estoy tan orgulloso de ella que a veces me duele el pecho de solo pensarlo. Compramos esta casa hace 30 años. Era más grande de lo que necesitábamos. Lo admito, pero Laura soñaba con tener un jardín donde los niños pudieran jugar, con un comedor grande, donde pudiéramos reunir a toda la familia los domingos, con habitaciones suficientes para que cada hijo tuviera su espacio. Nos endeudamos hasta el cuello para comprarla, pero valió cada sacrificio. Cada ladrillo de esta casa fue puesto con amor, cada ventana fue elegida pensando en la luz que entraría, cada árbol del jardín fue plantado con nuestras propias manos. Laura falleció hace 4 años. Cáncer. Una palabra tan pequeña que encierra tanto dolor. Luchó como una guerrera durante 2 años, con una valentía que me dejaba sin aliento. Nunca se quejó. Nunca perdió esa sonrisa que tanto amaba. Hasta el último día me dijo que me amaba. Me agradeció por los años felices que habíamos compartido. Me hizo prometer que seguiría adelante, que no me dejaría vencer por la tristeza. Su muerte me destrozó. Hay días en que todavía olvido que ya no está y preparo café para 2. Hay noches en que me despierto y extiendo el brazo hacia su lado de la cama solo para encontrar el vacío. Pero seguí adelante porque se lo prometí. Porque ella me conocía mejor que nadie y sabía que si no me hacía prometerlo, yo me habría dejado morir con ella. Rodrigo estuvo presente durante la enfermedad de su madre. Venía al hospital, la visitaba, traía flores. Parecía el hijo perfecto, el hijo amoroso. Conoció a Patricia justo después del funeral. Ella apareció en su vida en un momento de vulnerabilidad y él se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas. Se casaron al año. A mí me pareció muy rápido, pero ¿qué podía decir él? Era un adulto, tenía derecho a rehacer su vida. Y Patricia parecía una buena persona al principio. Qué equivocado estaba, qué ciego estuve todo este tiempo. Era un sábado de octubre. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de Laura. Y como cada año desde su muerte había pasado la mañana en el cementerio, llevándole sus flores favoritas, las rosas amarillas, hablándole como si todavía pudiera escucharme. Le conté que extrañaba su risa, que la casa se sentía demasiado grande sin ella, que los domingos ya no sabían igual sin su comida. Le conté también que Rodrigo vendría hoy, aunque no mencioné que hacía casi 2 meses que no lo veía. No quería preocuparla, aunque ella ya no estuviera aquí para preocuparse. El cielo estaba despejado ese día de un azul brillante que Laura siempre amaba. Ella decía que los cielos azules eran señal de que Dios estaba de buen humor. Volví a casa cerca del mediodía con el sol calentando mi espalda, mientras caminaba por el jardín que ella tanto cuidó. Los rosales que plantamos juntos seguían floreciendo, aunque ya no con la misma exuberancia de cuando ella los atendía cada mañana. Entré por la puerta principal, y la casa me recibió con su silencio habitual. Un silencio que antes me molestaba, pero al que me había acostumbrado con los años.
Abrí las ventanas de la sala para que entrara el aire fresco y la luz dorada de octubre. Inundó el espacio haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire. Todo estaba limpio, ordenado. Yo mismo me encargaba de mantener la casa impecable tal como a Laura le gustaba. Fui a la cocina y saqué el pollo que había dejado marinándose desde la noche anterior. Era la receta especial de Laura, la que hacía los domingos cuando los niños eran pequeños. Pollo con hierbas ajo limón y un toque secreto de comino que ella decía que había aprendido de su abuela. Rodrigo siempre había sido fanático de ese pollo. De niño podía comerse 3 presas sin problema. Pensé que tal vez preparándole su comida favorita podríamos recuperar algo de esa cercanía que sentía que se había perdido en los últimos años. Mientras cocinaba puse música suave en la radio. Boleros viejos de esos que Laura y yo bailábamos en la sala cuando los niños ya estaban dormidos. Me sorprendí tarareando mientras pelaba las papas, algo que no había hecho en mucho tiempo. Había una sensación de anticipación en el aire, casi de felicidad. Mi hijo vendría a visitarme. Comeríamos juntos, hablaríamos. Sería como antes. Puse la mesa con cuidado especial. Saqué el mantel de lino blanco que solo usábamos en ocasiones importantes, el que Laura bordó a mano durante nuestro primer año de casados. Coloqué las copas de cristal que nos regalaron en nuestra boda, las que habían sobrevivido 40 años de uso cuidadoso. Doblé las servilletas como Laura me enseñó en triángulos perfectos. Hasta corté algunas rosas del jardín y las puse en el florero del centro de la mesa. El reloj marcaba la 1:30 cuando terminé de preparar todo. Rodrigo había dicho que llegarían a las 2. Revisé la cocina una vez más, asegurándome de que todo estuviera perfecto. El pollo en el horno, las papas hirviendo, la ensalada fresca en la nevera. Había preparado también el postre favorito de Patricia, un tiramisú, que había visto en un programa de cocina y que me tomó toda la mañana del viernes hacer. Me cambié de ropa poniéndome una camisa limpia, la azul claro que Sofía me había regalado en mi último cumpleaños. Me peiné con cuidado, me eché un poco de la loción que Laura solía decir que me hacía oler a hombre distinguido. Me miré en el espejo del pasillo y vi a un hombre de 67 años que todavía se mantenía derecho, con algunas arrugas, sí con canas sí, pero con la dignidad intacta. A las 2 en punto exactas sonó el timbre. Me sorprendió que tocaran el timbre. Rodrigo tenía llaves de la casa, siempre las había tenido. Pero tal vez las había olvidado, pensé. Caminé hacia la puerta con una sonrisa en el rostro, con el corazón acelerado de la emoción de ver a mi hijo. Abrí la puerta y ahí estaba Rodrigo, alto, bien parecido, vestido con ropa cara que yo no le conocía. Un suéter de marca, pantalones que se veían italianos, zapatos que brillaban como espejos. A su lado Patricia con un vestido ajustado, tacones altos, maquillaje impecable y ese perfume caro que llenó el recibidor en cuanto entraron. Llevaba gafas de sol de diseñador que no se quitó hasta estar dentro de la casa. «Papá», dijo Rodrigo, y me dio un abrazo rápido, casi mecánico. Sus brazos me tocaron pero no me sostuvieron. Fue un abrazo de compromiso, no de afecto. Lo noté inmediatamente, pero decidí ignorarlo. «Hijo, qué alegría verte», dije, y mi voz salió más emocionada de lo que pretendía. «Patricia, qué linda te ves». Patricia me dio 2 besos en las mejillas, pero sus labios apenas rozaron mi piel. «Hola, suegro. Gracias por recibirnos». Su voz era dulce, pero algo en ella sonaba forzado, como una actriz recitando líneas. «Pasen, pasen. Tengo todo listo. Preparé el pollo que te gusta, Rodrigo, el de tu mamá». Vi algo cruzar por el rostro de Rodrigo, algo parecido a la incomodidad, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Entraron a la sala y noté cómo sus ojos recorrían el espacio. No era la mirada de alguien que regresa a un hogar familiar. Era la mirada de alguien que evalúa, que calcula, que mide. Patricia tocó el respaldo del sofá, pasó su mano por la repisa de la chimenea, miró el techo con expresión analítica. «La casa se ve bien, papá», dijo Rodrigo, pero había algo extraño en su tono. «¿La mantienes tú solo?» «Sí, claro. Limpio cada semana, hago las reparaciones menores yo mismo. Ya sabes que tu madre me enseñó a ser ordenado. Es mucho trabajo para un hombre de tu edad», dijo Patricia y sentó en el sofá como si estuviera probándolo. «Esta sala es enorme.
¿Para qué necesitas tanto espacio? La pregunta me pareció extraña, pero la ignoré. Es la casa familiar. Aquí crecieron ustedes. Tiene buenos recuerdos. Recuerdos no pagan las cuentas, murmuró Patricia, pero cuando la miré me sonrió inocentemente. Bueno, dije frotándome las manos con nerviosismo que no entendía. Vamos a comer, debe estar todo listo. Nos sentamos a la mesa. Yo había planeado sentarme en la cabecera como siempre con Rodrigo a mi derecha y Patricia a mi izquierda como en las cenas familiares de antes. Pero Patricia se sentó en la cabecera opuesta a la que había sido el lugar de Laura sin preguntar. Rodrigo tomó el asiento a su lado. Serví la comida con cuidado. El pollo estaba perfectamente dorado jugoso, olía maravillosamente. Las papas estaban en su punto. La ensalada fresca y colorida. Me sentí orgulloso del resultado. «Se ve bien, papá», dijo Rodrigo, pero apenas probó un bocado antes de sacar su teléfono y empezar a revisar mensajes. Patricia comió delicadamente cortando pedazos pequeños, masticando lentamente, pero su atención estaba en todas partes menos en la comida. Miraba los cuadros de las paredes, las cortinas, la lámpara del comedor. Yo intentaba hacer conversación. «¿Cómo va el trabajo, hijo?» «Bien», respondió sin levantar la vista del teléfono. «¿Y tú, Patricia, cómo está tu empleo en la empresa de marketing?» Renuncié hace 3 meses. No me valoraban. «Oh, lo siento. ¿Estás buscando algo nuevo?» «Estoy considerando mis opciones», dijo vagamente, y volvió a mirar alrededor de la habitación. El silencio se instaló en la mesa. Un silencio incómodo, denso, muy diferente de los almuerzos familiares que yo recordaba. Intenté llenar ese silencio con más preguntas, con anécdotas, con cualquier cosa. Les conté sobre la ferretería, sobre un cliente que había venido buscando exactamente el mismo tipo de bisagras que vendíamos hace 30 años. Les hablé del clima del jardín, de lo bien que estaban creciendo los tomates este año. Rodrigo respondía con monosílabos. Patricia sonreía educadamente, pero su mente estaba claramente en otro lugar. Me sentí como un anfitrión desesperado tratando de entretener a invitados aburridos, cuando lo único que quería era tener una comida familiar normal con mi hijo. Cuando terminamos, recogí los platos y serví el postre. El tiramisú se veía hermoso con su capa perfecta de cacao en polvo. Patricia probó un bocado. «Está bueno», dijo sin emoción, aunque un poco dulce para mi gusto. Me tragué la decepción. La próxima vez le pongo menos azúcar». «No te preocupes», dijo dejando la cuchara. «Ya estoy llena de todos modos». Preparé café, el café fuerte que a Rodrigo siempre le gustaba. Lo serví en las tacitas especiales con el azúcar y la crema al lado. Nos movimos a la sala. Yo me senté en mi sillón habitual, el que había sido mío durante 30 años. Patricia y Rodrigo se acomodaron en el sofá, ella recostándose contra él de una manera que parecía territorial posesiva. Hubo un momento de silencio mientras todos bebíamos nuestro café. Entonces Patricia sacó su teléfono y empezó a escribir mensajes. Rodrigo también sacó el suyo. Yo me quedé sentado sosteniendo mi taza, sintiéndome invisible en mi propia casa. «¿Sabían que Sofía llamó el otro día?», dije intentando una vez más iniciar conversación. «Está pensando en venir a visitarme el próximo mes». «Qué bien», dijo Rodrigo sin levantar la vista. «Dice que le está yendo muy bien en el hospital. Acaba de publicar un artículo en una revista médica importante». Ella siempre pregunta por ti, Rodrigo. Dice que hace meses que no hablan». Eso captó su atención. Levantó la vista del teléfono, pero su expresión era defensiva. «He estado ocupado, papá. No todos tenemos tiempo libre como Sofía. Ella tampoco tiene mucho tiempo libre. Es médico, trabaja turnos de 12 horas, pero siempre encuentra tiempo para llamar a su padre». No sé por qué dije eso. No pretendía que sonara como un reproche, pero así salió. Vi cómo la mandíbula de Rodrigo se tensaba. «Bueno, Sofía siempre fue tu favorita de todos modos». La frase quedó flotando en el aire, cargada de un resentimiento que no sabía que existía. «Eso no es cierto, Rodrigo. Los quiero a los dos por igual». «Como digas», murmuró volviendo a su teléfono. Patricia puso su mano en el muslo de Rodrigo, un gesto de apoyo, pero también de complicidad. No sabía qué pensar. «Bueno», dije finalmente, cansado de la tensión. «Voy a lavar los platos. Ustedes quédense aquí y relájense». Me levanté y fui a la cocina.
Mientras lavaba las tazas, escuché sus voces en la sala. Hablaban en voz baja, pero la casa tenía una acústica extraña que a veces llevaba los sonidos de la sala hasta la cocina. No podía distinguir las palabras, solo el murmullo de una conversación seria, casi conspiradora. Terminé de lavar y me sequé las manos. Pensé en volver a la sala, pero algo me detuvo. Ese instinto que uno desarrolla con los años, esa sensación de que algo no está bien. Me quedé en el pasillo cerca de la puerta de la cocina sin hacer ruido, y entonces los escuché claramente. Habían subido la voz sin darse cuenta, o tal vez pensaban que yo no podía oírlos por el ruido del agua, pero el agua ya no corría, y yo podía escuchar cada palabra, y entonces lo escuché. Las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Mi padre solo sirve para pagar, la voz de Rodrigo. Mi hijo. Diciendo esas palabras con una frialdad que me heló la sangre. Me apoyé contra la pared del pasillo sintiendo que las piernas me temblaban. Mi mano buscó apoyo en el marco de la puerta. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que temí que me escucharan desde la sala, pero no podía moverme, no podía hacer ruido. Necesitaba escuchar más. Necesitaba saber si había entendido bien, si mis oídos me estaban traicionando, si esto era alguna pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Ya es hora de que nos dé lo que es nuestro, continuó Rodrigo, y en su voz había algo que nunca antes había escuchado. Algo duro, algo resentido, algo que me asustó profundamente. Esa casa está a su nombre, pero nosotros somos sus únicos herederos. ¿Por qué tenemos que esperar a que se muera para poder vivir bien? Ya tiene 67 años, casi 70. No va a vivir para siempre. Cerré los ojos, apretándolos fuerte como si eso pudiera hacer desaparecer lo que estaba escuchando. Pero las palabras seguían llegando claras y devastadoras. Amor, tienes toda la razón. Era la voz de Patricia, suave pero determinada como miel envenenada. Tu padre ya está mayor. Es un viejo. ¿Para qué necesita una casa de 4 habitaciones, 2 baños, un jardín enorme? Está solo. No tiene sentido. Podría vivir perfectamente en un apartamento pequeño, algo sencillo de esos estudios de un solo ambiente. Hay muchos edificios para personas mayores con servicios incluidos enfermeras si las necesita. Exacto, dijo Rodrigo y pude imaginarlo asintiendo. Y nosotros nos quedaríamos con esta casa. Es perfecta para cuando tengamos hijos. 4 habitaciones, una para nosotros, una para cada niño y una de estudio. El jardín para que jueguen. ¿Y has visto cuánto valen las casas en esta zona? Las he estado investigando, respondió Patricia y su voz tenía un tono de excitación apenas contenida. Las casas en esta calle se están vendiendo en mínimo 300,000, algunas hasta en 400,000. Con ese dinero podríamos poner el restaurante que queremos invertir, vivir bien. Muy bien. 300,000. 400,000. Hablaban de mi casa, la casa que compré con Laura, la casa donde nacieron mis hijos, como si fuera una transacción comercial. Como si los recuerdos no tuvieran valor. Como si las paredes no guardaran décadas de amor, de risas, de lágrimas, de vida. Pero no es solo la casa, dijo Patricia y su voz bajó un tono volviéndose más conspiradora. Tu padre trabajó toda su vida, ¿verdad? Tiene la ferretería que debe valer una fortuna. Tiene ahorros, lo sé. He visto los estados de cuenta que a veces deja en el estudio. Tiene por lo menos 150,000 en el banco, probablemente más. Tiene inversiones. Tu padre es un hombre rico, Rodrigo. Y todo ese dinero está ahí sin usarse mientras nosotros tenemos que trabajar como esclavos para pagar un alquiler miserable. ¿Es verdad? Suspiró Rodrigo. A veces pienso en todo lo que él tiene y lo que nosotros no tenemos y me da rabia. Trabajé para él en la ferretería cuando era joven. ¿Recuerdas? Me pagaba una miseria. Decía que era para enseñarme el valor del dinero. Mientras tanto, él se quedaba con todas las ganancias. Eso no era verdad. Le pagaba el salario justo para su edad y experiencia. Y dejé de darle trabajo cuando descubrí que llegaba tarde, que no cumplía con sus responsabilidades, que los clientes se quejaban de su actitud. Pero nunca se lo eché en cara.
Nunca lo humillé diciéndole que lo había despedido. Le dije que era mejor que buscara su propio camino que encontrara algo que realmente le apasionara. Tu padre es egoísta, dijo Patricia con convicción. Perdona que lo diga así, amor, pero es la verdad. Es un viejo egoísta que se aferra a todo lo que tiene como si se lo fuera a llevar a la tumba. Y mientras tanto sus hijos, su propia sangre, tienen que sufrir. ¡Sufrir! Las palabras casi se me escaparon de la boca. Quise entrar a esa sala y gritarles, ¡sufrir! ¿Llamas sufrir a tener un techo sobre tu cabeza, comida en tu mesa, un trabajo estable? ¿Sabes lo que es realmente sufrir? Es llegar a una ciudad sin conocer a nadie, sin tener dónde dormir, sin saber si vas a comer mañana. Eso es sufrir. Pero me quedé en silencio, paralizado, escuchando. Tienes razón, dijo Rodrigo. Y lo peor es que él ya vivió su vida. Ya tuvo su matrimonio, su familia, sus años de juventud. Ya disfrutó todo lo que tenía que disfrutar. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestro turno de vivir. Ya vivió su vida. Las palabras me atravesaron como una bala. ¿Qué significaba eso? Que a los 67 años ya no tengo derecho a vivir. Que debo apartarme y esperar la muerte para que ellos puedan disfrutar de lo que trabajé toda mi vida. El problema es que es terco, continuó Rodrigo. Mi padre es un hombre difícil, sentimental. Se aferra a esta casa como si fuera un museo. Cada mueble tiene una historia, cada cuadro es un recuerdo. No va a querer venderla fácilmente. Entonces tendremos que convencerlo, dijo Patricia, y en su voz había una determinación que me asustó. O encontrar otra manera de conseguir lo que necesitamos. Hubo un silencio. Largo. Pesado. Y luego Rodrigo habló de nuevo, su voz más baja, más calculadora. Tú conoces abogados, ¿verdad?, de tu trabajo anterior. Conozco algunos, respondió Patricia. ¿Por qué? Debe haber alguna forma legal de... no sé... de tomar control de sus finanzas. Por su propio bien, claro. Es viejo. A veces se le olvidan cosas. Lo he notado. Repite las mismas historias una y otra vez. El otro día no recordaba si había cerrado la llave del gas o no. Eso era mentira. Rodrigo había venido solo una vez en los últimos 3 meses. Y yo tenía una memoria excelente. Todavía manejaba todos los aspectos de mi ferretería, llevaba las cuentas en mi cabeza, recordaba los precios de cientos de productos diferentes. ¿Estás pensando en declararlo incompetente?, preguntó Patricia, y en su voz había interés, casi entusiasmo. Es una opción, dijo Rodrigo lentamente. Si pudiéramos demostrar que ya no puede cuidar de sí mismo, que su mente está fallando, podríamos conseguir una tutela. Entonces yo tomaría control de todo: la casa, el dinero, las propiedades, la ferretería. Todo. Pero tu padre se ve bien, objetó Patricia. Está lúcido, cocina limpia, maneja. No va a ser fácil convencer a un juez de que está incompetente. Conozco a un médico, dijo Rodrigo. Martínez. Fuimos a la universidad juntos. Le debo algunos favores. Podría conseguir que firme un certificado médico diciendo que mi padre muestra signos de demencia senil, que no está capacitado para manejar sus propios asuntos. Un certificado falso. Querían falsificar un certificado médico para declararme incompetente, para robarme mi autonomía, mi dignidad, mi vida entera. Eso es brillante, dijo Patricia, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Y una vez que tengas la tutela, ¿qué harías? Primero venderíamos esta casa. Le buscaríamos un lugar pequeño, barato. Uno de esos asilos de ancianos decentes pero económicos. Con el dinero de la venta pondríamos el restaurante. También tomaría control de la ferretería. Podría venderla o ponerla a mi nombre directamente. ¿Y tu hermana?, preguntó Patricia. Sofía va a hacer preguntas. Rodrigo se rió. Una risa amarga, sin humor. Sofía está en otra ciudad a 5 horas de distancia. Apenas viene a visitarlo una vez al mes. Para cuando se entere de todo ya estará hecho. Y de todos modos ella siempre fue la favorita de papá. Probablemente él le dejará algo a ella en su testamento. Pero nosotros nos quedaremos con lo mejor, con lo que realmente vale. Perfecto, dijo Patricia. ¿Y cuánto tiempo crees que tome todo esto?
Unos 3 o 4 meses si todo sale bien. Primero hay que conseguir el certificado médico. Luego presentar los papeles ante un juez. El proceso legal puede tomar su tiempo. Pero para fin de año podríamos tener el control total. Para fin de año, repitió Patricia con satisfacción. Justo a tiempo para las fiestas. Podríamos hacer una gran fiesta de inauguración del restaurante en enero. Hablaban de mi vida como si estuvieran planeando unas vacaciones. Con esa misma ligereza. Con esa misma falta de consideración por lo que sus palabras significaban. Hay solo un problema, dijo Rodrigo y su voz se volvió más seria. Mi padre no es tonto. Es viejo sí, pero no es estúpido. Si empezamos a presionarlo demasiado, si sospecha algo, podría actuar. Podría cambiar su testamento, podría hablar con su propio abogado, podría hacer más difícil todo esto. Entonces tenemos que ser inteligentes, dijo Patricia. Tenemos que seguir visitándolo siendo amables, haciéndole creer que nos importa. Mientras tanto, preparamos todo detrás de escenas. Y cuando esté todo listo, actuamos rápido antes de que pueda reaccionar. Tienes razón, dijo Rodrigo. Voy a llamar a Martínez esta semana. Voy a empezar a investigar abogados especializados en estos casos. Y voy a venir a visitar a papá más seguido para que no sospeche nada. Perfecto, amor. La voz de Patricia era de pura satisfacción. En un año estaremos viviendo aquí. Esta será nuestra casa. Todo será nuestro. Todo nuestro, repitió Rodrigo. Hubo un momento de silencio. Luego escuché el ruido de un beso. Estaban celebrando. Celebrando el robo de mi vida. Me aparté de la pared moviéndome lentamente, silenciosamente de regreso a la cocina. Mis piernas apenas me sostenían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto allí mismo en el pasillo de mi propia casa, mientras mi hijo planeaba robarme todo. Me apoyé contra el lavaplatos aferrándome al borde con ambas manos. El metal frío me ancló a la realidad. Esto estaba pasando. No era un sueño. No era una pesadilla. Era real, horrible y completamente real. Mi hijo. El bebé que sostuve en mis brazos hace 38 años. El niño al que enseñé a andar en bicicleta. A quien llevé a su primer día de escuela. A quien consolé cuando la niña que le gustaba lo rechazó. El adolescente por el que me desvelé cada noche, preocupándome por sus calificaciones, por sus amistades, por su futuro. El joven al que ayudé a conseguir su primer trabajo, su primer apartamento, su primer carro. Ese hijo, mi hijo, quería destruirme. Cerré los ojos y vi el rostro de Laura, mi esposa, mi compañera, mi amor. ¿Qué diría ella si pudiera escuchar esto, Laura? Que adoraba a Rodrigo, que siempre lo defendía, que decía que solo necesitaba tiempo para madurar. Laura que murió creyendo que había criado a un buen hombre. Laura. Susurré en la cocina vacía. Laura, mi amor, ¿qué hago? Pero Laura no estaba aquí para responder. Estaba sola. Completamente sola. Con la verdad terrible de que el hijo que amaba me veía solo como un obstáculo, como una cuenta bancaria con patas, como una herencia esperando a suceder. El dolor era físico. Me dolía el pecho como si me hubieran clavado un cuchillo. Me dolía el estómago retorciéndose con náuseas. Me dolían las piernas temblando bajo mi peso. Pero más que todo me dolía el corazón. Un dolor sordo, profundo, devastador. Escuché pasos acercándose. Rápidamente abrí la llave del agua pretendiendo que estaba lavando algo. Respiré profundo intentando controlar mi rostro, mi expresión, mis manos temblorosas. ¿Papá? La voz de Rodrigo sonó desde la puerta de la cocina. Ya nos vamos. Tenemos que hacer unas cosas. Me sequé las manos lentamente dándome tiempo para componer mi rostro. Cuando me volteé forcé una sonrisa que esperaba se viera natural. Tan pronto apenas llegaron. Sí, lo siento. Se nos olvidó que teníamos una cita. La mentira salió de sus labios tan fácilmente. Como si mentir a su padre fuera lo más natural del mundo. Caminamos hacia la puerta principal. Patricia ya estaba allí retocándose el maquillaje en el espejo del recibidor. Cuando me vio, me sonrió. Una sonrisa dulce falsa, que ahora podía ver exactamente por lo que era. Gracias por el almuerzo, suegro. Estaba delicioso. Me alegra que les haya gustado. Dije,
y mi voz sonó extrañamente normal como si no acabara de descubrir una traición monumental. Rodrigo me dio otro de esos abrazos rápidos, sin sentimiento. Nos vemos pronto, papá. Te llamaré esta semana. Claro, hijo, cuando quieras. Los vi caminar hacia su carro, un BMW nuevo que yo no había visto antes. Probablemente financiado hasta el techo, pensé amargamente. Se subieron. Rodrigo encendió el motor. Patricia se puso las gafas de sol. No miraron hacia atrás. Me quedé en el umbral de la puerta viéndolos alejarse por la calle. El rugido del motor se fue apagando hasta desaparecer. El silencio volvió. Cerré la puerta lentamente. Pasé el cerrojo. Apoyé mi espalda contra la madera y finalmente dejé caer la máscara. Las lágrimas vinieron. Lágrimas calientes amargas que rodaron por mis mejillas sin control. Lágrimas por el hijo que había perdido. Porque esto era una pérdida. Tal vez peor que una muerte. Porque cuando alguien muere te quedan los buenos recuerdos. Pero esto contaminaba todo. Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado con la duda. ¿Me quiso alguna vez o siempre fui solo un medio para un fin? Me deslicé por la puerta hasta quedar sentado en el suelo del recibidor en mi propia casa llorando, como no había llorado desde el día que enterré a Laura. Y en ese momento, sentado en el suelo con el corazón destrozado y la vida que conocía desmoronándose a mi alrededor, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que me robaran todo lo que había construido. No iba a dejar que me declararan incompetente, que me encerraran en un asilo, que me quitaran mi dignidad. Laura no me crió para ser débil. Don Julián no me enseñó a rendirme. Yo no había llegado de mi pueblo con nada y construido todo esto para entregárselo sin pelear a alguien que no lo valoraba. Si Rodrigo quería guerra, la tendría. Pero sería una guerra que yo ganaría, porque tenía algo que él no tenía: experiencia, inteligencia y la determinación de un hombre que ha perdido todo menos su dignidad y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es suyo. Me levanté del suelo. Me sequé las lágrimas. Me miré en el espejo del recibidor. Vi a un hombre de 67 años con los ojos rojos, sí, pero también con una nueva determinación en la mirada. Esta era mi casa, mi dinero, mi vida. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la iba a quitar. Esa noche no dormí. Ni un solo minuto. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo donde Laura solía sentarse a tejer mientras veíamos la televisión juntos. La casa estaba en silencio absoluto. Un silencio que me pesaba, que me asfixiaba, que amplificaba cada pensamiento en mi cabeza. Las fotografías en las paredes me observaban como testigos mudos. Rodrigo en su graduación de secundaria, con esa sonrisa orgullosa y el birrete torcido. Rodrigo en su primer día de universidad, cargando cajas hacia su dormitorio. Rodrigo y Patricia el día de su boda, ella de blanco, él, con ese traje que yo pagué. Cada fotografía era ahora una acusación, una mentira enmarcada. Repetí cada palabra de esa conversación una y otra vez, como una grabación atascada en mi mente. Mi padre solo sirve para pagar. La frase volvía insistente, dolorosa, imposible de silenciar. Intenté buscarle otro significado, otra interpretación. Tal vez era una broma de mal gusto. Tal vez lo había malinterpretado. Tal vez el contexto era diferente. Pero por más vueltas que le daba, la verdad era clara, cristalina, devastadora. Mi hijo quería que yo desapareciera para poder quedarse con todo lo mío. Me levanté del sillón cerca de las 3 de la mañana. Mis rodillas crujieron. Caminé hacia la cocina. Preparé café, aunque sabía que no lo necesitaba, que el insomnio ya me tenía bien despierto. Pero necesitaba hacer algo con mis manos, algo normal. Algo rutinario que me recordara que todavía estaba vivo, que esto era real. El café llenó la cocina con su aroma. Un aroma que me recordó a miles de mañanas con Laura. Ella siempre decía que el café tenía que estar fuerte, bien fuerte, para enfrentar el día. Un café aguado es como una promesa débil, decía mientras lo preparaba. No sirve para nada. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante. La misma mesa donde Rodrigo hacía su tarea de niño. La misma mesa donde Sofía estudiaba para sus exámenes de medicina hasta la madrugada.
La misma mesa donde Laura y yo tomábamos café cada domingo mientras planeábamos la semana. Ahora estaba solo en esa mesa, completamente solo. ¿Dónde había fallado como padre? La pregunta me perseguía, me torturaba. Revisé mi vida entera en esas horas de oscuridad. Cada decisión, cada momento, cada elección que había hecho como padre. Fui demasiado generoso con Rodrigo. Laura siempre decía que yo era muy blando con él. Cuando tenía 8 años y rompió la ventana del vecino con una pelota, yo pagué el daño sin hacerle dar la cara al vecino. Laura dijo que debía enseñarle responsabilidad, pero yo pensé, es solo un niño, ya aprenderá. Cuando tenía 15 años y reprobó 3 materias porque prefería salir con sus amigos en lugar de estudiar, yo contraté tutores caros para que lo ayudaran. Laura dijo que debía dejarlo sufrir las consecuencias, repetir el año, aprender la lección. Pero yo pensé, no quiero que se retrase, lo voy a ayudar esta vez. Cuando tenía 20 años, y chocó el carro que le había regalado manejando borracho después de una fiesta, yo pagué la reparación completa. 10,000 pesos. Laura lloró esa noche. Lo estás malcriando, me dijo. Le estás enseñando que no hay consecuencias para sus acciones. Pero yo pensé, es mi hijo, cometió un error, todos cometemos errores. Cuando tenía 25 años y perdió su trabajo por llegar tarde repetidamente, yo lo mantuve durante 6 meses. Le di dinero para su alquiler, para su comida, para sus salidas. No le pedí que buscara trabajo de mesero o de lo que fuera mientras tanto. No le pedí que contribuyera con nada. Solo le dije, tómate tu tiempo, busca algo que te guste. Cuando tenía 28 años, y quiso poner un negocio de importación de productos electrónicos, sin tener experiencia alguna, yo invertí $20,000. El negocio quebró en un año. $20,000 perdidos. Nunca me los pagó. Nunca se ofreció a pagarlos. Y yo nunca se los reclamé porque pensé, es una inversión en su futuro, algún día me lo agradecerá. Cada vez que Laura sugería que fuera más duro con él, que le pusiera límites, que le enseñara a ganarse las cosas, yo decía, es nuestro hijo, tenemos que apoyarlo. Y ella me miraba con esos ojos sabios y preocupados, y yo sabía que ella tenía razón, pero me negaba a aceptarlo. Con Sofía fue diferente. A ella le exigí más. Cuando quería algo tenía que ganárselo. Cuando reprobó un examen de matemáticas en la secundaria, la hice estudiar por su cuenta, hasta que entendiera, no contraté tutor. Cuando quiso un carro, le dije que tenía que ahorrar la mitad, y yo pondría la otra mitad. Cuando estudió medicina, yo pagué la universidad, sí, pero ella trabajaba medio tiempo en una cafetería para sus gastos personales. ¿Por qué traté a mis hijos tan diferente? La respuesta me avergonzaba ahora. Rodrigo era mi primer hijo, mi hijo varón, el que llevaría mi apellido. En mi cabeza, sin siquiera darme cuenta, yo había puesto expectativas diferentes. Con él fui blando porque quería que me quisiera. Con Sofía fui más estricto porque pensé que las mujeres necesitan ser fuertes para sobrevivir en este mundo. ¡Qué equivocado estuve! Sofía, con toda la exigencia que le puse, creció fuerte, independiente, exitosa y me amaba genuinamente. Rodrigo, con toda la generosidad que le di, creció dependiente, resentido, y me veía como un banco. Laura lo sabía. Laura lo vio, y yo no la escuché. Me levanté de la mesa y caminé hacia nuestro dormitorio. Nuestro, aunque ahora solo era mío. Abrí el closet donde todavía guardaba la ropa de Laura. No había podido deshacerme de ella. Su olor todavía permanecía débilmente en las telas. Saqué su suéter favorito, ese de lana azul que siempre usaba los domingos. Lo sostuve contra mi pecho y finalmente, después de 4 años de contenerme, de ser fuerte, de seguir adelante como ella me pidió, me derrumbé completamente. Lloré abrazado a ese suéter. Lloré por Laura. Lloré por el hijo que creí tener y que nunca existió. Lloré por los años de esfuerzo y sacrificio que ahora se sentían vacíos. Lloré por la soledad abrumadora de darme cuenta de que estaba completamente solo en el mundo. Laura, dije entre sollozos. Laura, mi amor, te necesito. No sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto. Nuestro hijo me odia. Y no sé por qué. Le di todo. Todo lo que tú y yo nunca tuvimos. ¿Y para qué?
para que me vea como un estorbo. Hablaba con ella como si pudiera escucharme, como si en algún lugar del universo su espíritu pudiera oír mi dolor y enviarme alguna señal, alguna respuesta, algún consuelo. No hubo respuesta. Solo el silencio de la madrugada. Volví a la sala con el suéter de Laura todavía en mis manos. Me senté en el sillón y empecé a recordar. Recordé el día que Rodrigo nació. Ese momento perfecto cuando la enfermera lo puso en mis brazos por primera vez. Tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Yo había jurado en ese momento que sería el mejor padre del mundo. Que él nunca sufriría lo que yo sufrí. Que nunca sabría lo que era pasar hambre o frío o miedo. Lo había cumplido. Tal vez demasiado bien. Recordé su primer día de escuela. Laura lo había vestido con su uniforme nuevo. Él estaba nervioso aferrándose a mi mano. «¿Te vas a ir, papá?», me preguntó con lagrimitas en los ojos. «No te vayas». Y yo me quedé parado afuera del salón durante la primera hora solo para que él supiera que estaba ahí. Recordé cuando cumplió 10 años y pidió una bicicleta carísima que no podíamos pagar realmente. Trabajé turnos extra durante 2 meses para comprarla. La envolvimos y la pusimos en la sala. Cuando bajó en la mañana de su cumpleaños y la vio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte. «Eres el mejor papá del mundo», dijo. Recordé su graduación de universidad. Yo estaba en primera fila con Laura a mi lado, los dos llorando de orgullo cuando llamaron su nombre. Había estudiado administración de empresas. No con grandes calificaciones, pero terminó. Y yo pensé, lo logró, mi hijo lo logró. Recordé su boda. Pagué casi todo. La iglesia, el salón, la comida, la banda, la luna de miel. 30,000 pesos. Los ahorros de 2 años. Pero valió la pena, pensé, porque mi hijo era feliz. Porque había encontrado a alguien. Porque empezaba su propia familia. Todos esos recuerdos. Miles de momentos. Miles de muestras de amor, de sacrificio, de apoyo incondicional. ¿Y para qué? Para escuchar, mi padre solo sirve para pagar. El dolor se transformó en algo diferente, mientras el cielo empezaba a aclararse con el amanecer. No era solo tristeza. Era algo más complejo. Era desilusión. Era enojo. Era la sensación devastadora de haber sido usado durante 38 años. Me pregunté cuándo había empezado esto. Cuándo exactamente Rodrigo había dejado de verme como su padre y había empezado a verme como una fuente de dinero. ¿Fue gradual? ¿Fue de repente? ¿Fue por influencia de Patricia? ¿O esto siempre estuvo ahí latente esperando? Pensé en los últimos años. Después de la muerte de Laura, Rodrigo había empezado a visitarme menos. Sus llamadas se volvieron más cortas, sus visitas más espaciadas. Siempre tenía excusas, trabajo, compromisos, cansancio. Pero ahora veía el patrón. Cada vez que venía siempre mencionaba el dinero de alguna manera. «Papá, ¿cómo van las ventas en la ferretería?» «Papá, ¿has pensado en lo que vas a hacer con esta casa?» «Papá, ¿tienes buenos ahorros para tu retiro?» Yo pensaba que era preocupación filial. ¡Qué ingenuo fui! Patricia había aparecido justo después del funeral de Laura, en el momento más vulnerable de Rodrigo. ¿Fue coincidencia? Ahora lo dudaba. Patricia era calculadora, inteligente, manipuladora. Ella había visto la oportunidad de un hombre de 30 y tantos años con un padre viudo que tenía propiedades y dinero. El blanco perfecto. Y Rodrigo, débil como siempre fui, había caído completamente bajo su influencia. Pero no podía culpar solo a Patricia. Rodrigo era un adulto. Rodrigo había tomado sus propias decisiones. Rodrigo había dicho esas palabras con su propia boca. Patricia no le había puesto una pistola en la cabeza para que dijera: «Mi padre cosas aquí, mi padre solo sirve para pagar». El sol empezó a entrar por las ventanas. Un nuevo día. Pero yo no sentía renovación. Sentía como si una parte de mí hubiera muerto durante la noche. Me miré en el espejo del pasillo. Vi a un hombre de 67 años que había envejecido 10 años en una noche. Ojeras profundas, ojos rojos, hombros caídos. Un hombre derrotado. No, la palabra vino de algún lugar profundo dentro de mí.
No, no iba a ser ese hombre. No iba a dejar que esto me destruyera. Laura no me crió para ser débil. Ella me hizo prometerle que seguiría adelante, que no me dejaría vencer. Perdóname, Laura, susurré al espejo. Perdóname por no escucharte cuando me decías que estaba malcriando a Rodrigo. Tenías razón, siempre tuviste razón. Pero no voy a fallar otra vez. No voy a dejar que me destruyan. Fui al baño. Me duché con agua fría. Me afeité con cuidado. Me vestí con ropa limpia. Me peiné. Cada acción era deliberada, simbólica. Me estaba preparando, no para rendirme, sino para pelear, porque había tomado una decisión durante esa noche interminable. Si Rodrigo quería mi herencia, iba a tener que esperar. Muchos años. Porque yo no pensaba morirme pronto. Iba a vivir todo lo que me quedaba de vida con dignidad y autonomía. Y si ellos querían declararme incompetente, iban a encontrar una pelea que no esperaban. Porque yo no estaba incompetente. Estaba perfectamente lúcido. Y estaba enojado. Y un hombre lúcido y enojado es peligroso. Iba a proteger lo mío. No por avaricia, no por venganza, sino por principios. Porque un hombre que no defiende el fruto de su trabajo no es hombre. Porque la dignidad no se negocia. Porque Laura me enseñó que el respeto se exige, no se ruega. A las 7 de la mañana, cuando abrió su oficina, hice una llamada. Bernardo, dije cuando mi abogado contestó. Soy Alberto Mendoza. Necesito verte. Hoy. Es urgente. Hubo una pausa. Bernardo y yo trabajábamos juntos desde hacía 20 años. Él conocía mi voz, mis patrones. Y detectó algo diferente. Alberto, ¿estás bien? Suenas. No estoy bien, dije con una honestidad brutal. Pero voy a estarlo. ¿Puedes recibirme a las 9? Claro, a las 9. Mi oficina. ¿Quieres adelantarme algo? Prefiero hablarlo en persona. Pero Bernardo, necesito ayuda legal, seria, confidencial, sobre protección de activos y capacidad mental. Otra pausa más larga. Entiendo. Te veo a las 9. Y Alberto, lo que sea que pasó lo vamos a resolver. Colgué. Miré el reloj. Tenía 2 horas antes de la cita. 2 horas para organizar mis pensamientos. 2 horas para transformar el dolor en estrategia. Me serví otro café. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Y empecé a escribir todo lo que había escuchado. Cada palabra. Cada detalle. Las fechas, los nombres, el plan completo de Rodrigo y Patricia. Si esto iba a ser una guerra, necesitaba documentación. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar preparado. La tristeza todavía estaba ahí, profunda y dolorosa. Probablemente estaría ahí por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Porque perder a un hijo así es un duelo sin final. Pero junto a la tristeza, ahora había algo más. Determinación, fuerza, la claridad que viene cuando ya no tienes nada que perder porque ya perdiste lo más importante. Mi hijo estaba muerto para mí. No físicamente, pero sí emocionalmente. El Rodrigo que yo amaba, el hijo que creí tener, nunca existió. Fue una ilusión. Y las ilusiones, por doloroso que sea, deben romperse para poder ver la realidad. La realidad era que estaba solo. Pero eso estaba bien. Había estado solo antes cuando llegué a esta ciudad con solo 20 pesos. Había salido adelante entonces. Saldría adelante ahora. La diferencia era que ahora tenía experiencia. Tenía recursos. Tenía conocimiento. Y tenía algo que Rodrigo nunca tendría: la fuerza que viene de haber construido todo desde cero. De conocer el verdadero valor del trabajo, del sacrificio, de la dignidad. A las 8:30 salí de casa. Cerré la puerta con llave. Miré mi casa, mi refugio, mi museo de recuerdos, y me prometí a mí mismo que nadie me la iba a quitar. Era hora de pelear. Y esta vez, iba a pelear para ganar. A las 9 en punto exactas, estaba sentado frente al escritorio de Bernardo Castillo en su oficina del centro. La sala olía a café recién hecho y a libros viejos. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de códigos legales, jurisprudencia.
archivos ordenados meticulosamente. Bernardo era un hombre de orden de precisión de resultados. Me había conocido cuando compré mi casa hace 30 años. Él manejó toda la transacción. Desde entonces había sido mi abogado para todo, contratos de la ferretería. El testamento después de la muerte de Laura, algunas disputas menores con proveedores. Éramos más que abogado y cliente. Éramos amigos. Bernardo me sirvió café en una taza de porcelana. Se sentó frente a mí, quitándose los lentes, estudiando mi rostro con esa mirada penetrante que había perfeccionado en 30 años de carrera legal. Alberto, dijo suavemente, en 20 años que te conozco nunca te había visto así. ¿Qué pasó? Las palabras salieron de mí como un río después de romper una presa. Le conté todo, cada detalle de la conversación que había escuchado. Cada palabra de Rodrigo y Patricia. Los planes de declararme incompetente. El médico corrupto, la intención de vender mi casa, de quedarse con mi dinero, de encerrarme en un asilo barato. Bernardo escuchó sin interrumpir. Tomó notas ocasionalmente en su libreta legal. Su expresión se volvió más y más seria con cada palabra que yo decía. Cuando terminé hubo un silencio largo. Bernardo se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando hacia la calle. Vi cómo sus manos se cerraban en puños. Hijos de... Comenzó, pero se detuvo. Se volteó hacia mí. Alberto, lamento profundamente que estés pasando por esto. Como abogado y como amigo. Esto es una de las cosas más dolorosas que he escuchado. Necesito tu ayuda, Bernardo. Necesito protegerme, legalmente. Se sentó de nuevo recuperando su compostura profesional. Vamos a hacer exactamente eso. Y te voy a decir algo importante que necesitas escuchar lo que están planeando. No solo es inmoral, es completamente ilegal. ¿Estás seguro? Absolutamente. Para declarar a alguien legalmente incompetente en este país, se requieren evaluaciones médicas exhaustivas de múltiples especialistas independientes. No se puede hacer con un solo certificado de un médico amigo. Cualquier juez competente rechazaría algo así de inmediato. Y si descubre que el certificado es fraudulento, tu hijo y ese médico podrían enfrentar cargos penales. Un poco de alivio me recorrió. Pero pueden intentarlo. Pueden hacerme pasar por ese proceso. Sí pueden intentarlo. Y sería doloroso, público, humillante. Por eso vamos a asegurarnos de que nunca lleguen siquiera a presentar esos papeles ante un juez. ¿Cómo? Bernardo abrió su computadora y empezó a escribir. Vamos a construir un muro legal tan sólido alrededor de ti que no puedan tocarte. Primero, evaluaciones médicas. Hoy mismo voy a coordinar citas con 3 especialistas de mi confianza. Un médico general, un neurólogo y un psiquiatra. Los mejores en la ciudad. ¿Para qué? Para demostrar con documentación médica oficial y reciente que estás en perfecta salud mental. Que tu memoria es excelente. Que tu capacidad de juicio está intacta. Que no hay ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que pudiera afectar tu competencia. Asentí. Tiene sentido. Esas evaluaciones van a ser exhaustivas. Pruebas cognitivas, escaneos cerebrales, evaluaciones psicológicas completas. Y vamos a guardar esos resultados en mi caja fuerte con copias certificadas. Si alguien alguna vez cuestiona tu capacidad mental, tendremos documentación irrefutable de que a esta fecha estabas perfectamente bien. ¿Qué más? Segundo, vamos a revisar completamente tu testamento actual. ¿Cuándo lo hiciste? Hace 4 años, después de que Laura murió. ¿Y cómo distribuiste tus bienes? Tragué saliva. 50% para Rodrigo, 50% para Sofía. Todo equitativo. Bernardo negó con la cabeza. Vamos a cambiarlo. Completamente. ¿Puedo hacer eso? No tiene derechos como hijo. En este país tienes libertad testamentaria casi absoluta. Puedes dejar tus bienes a quien tú quieras. A tus hijos, a extraños, a instituciones de caridad, a tu perro si quisieras. Rodrigo no tiene ningún derecho automático a tu herencia mientras estés vivo y mentalmente competente. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que hagamos un testamento nuevo mucho más específico y detallado. Y que incluyas una cláusula muy importante, una cláusula de no impugnación. ¿Qué es eso?
Es una cláusula que dice básicamente esto: si cualquier heredero intenta impugnar el testamento, o intenta declararte incompetente, o inicia cualquier acción legal contra ti o tu patrimonio, mientras estés vivo, automáticamente pierde su parte de la herencia. Todo lo que le ibas a dejar va a los otros beneficiarios. Me quedé pensando. ¿Es legal eso? Completamente. Se usa frecuentemente en casos donde hay preocupación de que algún heredero pueda causar problemas. Es una forma de protección. Entonces Rodrigo perdería todo si intenta algo. Exacto. Y esa cláusula tiene que estar redactada de forma muy clara, sin ambigüedades. Cualquier intento de manipulación legal, cualquier acción para quitarte tu autonomía, cualquier cosa que huela remotamente a lo que están planeando, y pierde automáticamente su herencia. Me gusta, dije. Me gusta mucho. Ahora bien, continuó Bernardo, necesitamos hablar sobre cómo quieres redistribuir tus bienes. ¿Has pensado en eso? No había dormido, pero mi mente había estado trabajando toda la noche. Quiero que la mayor parte vaya a Sofía. Ella me quiere genuinamente. Pero también... Hice una pausa. También quiero hacer algo significativo. Laura siempre soñó con ayudar a jóvenes con menos recursos. ¿Puedo establecer algún tipo de fondo o fundación en su nombre? Los ojos de Bernardo se iluminaron. ¡Absolutamente! Podemos establecer una fundación que otorgue becas educativas. Se puede hacer parte de tu testamento, o incluso crearla ahora mismo mientras estás vivo. Quiero que sea para estudiantes pobres como yo lo fui. Que tengan las oportunidades que yo no tuve. Hermoso, Alberto. Realmente hermoso. Laura estaría orgullosa. ¿Y la ferretería? ¿Quieres que Rodrigo la herede? No. Él nunca valoró ese negocio. Nunca entendió lo que significa. Quiero que vaya a mis empleados leales, los que llevan años conmigo. Ellos sí entienden el valor del trabajo honesto. Podemos estructurarlo como una cooperativa o como acciones distribuidas entre ellos. Lo que prefieras. ¿Y la casa? Esa pregunta me dolió. No sé, Bernardo. Esa casa tiene tantos recuerdos. No tienes que decidir ahora. Pero déjame preguntarte algo. ¿Quieres seguir viviendo ahí sabiendo lo que sabes? Sabiendo que cada vez que Rodrigo te visite estará calculando cuánto vale. La pregunta me golpeó duro. No lo había pensado así. Piénsalo. No estoy diciendo que la vendas, pero considera tus opciones. Podrías venderla y comprar algo más pequeño pero igual de hermoso. Usar el dinero extra para la fundación de Laura, para viajar, para vivir bien tus últimos años. O podrías quedarte ahí y dejar muy claro en tu testamento que la casa va específicamente a Sofía o a la fundación para ser vendida y convertida en más becas. Necesito tiempo para pensar en eso. Tómalo. Pero Alberto, quiero que pienses en algo importante. Tu vida no ha terminado. Tienes 67 años, estás sano mentalmente, agudo. Podrías vivir fácilmente otros 20 años o más. No tomes decisiones basadas en complacer a personas que no te valoran. Toma decisiones que te hagan feliz a ti. Sus palabras me llegaron profundo. Tienes razón. Tercero. Continuó Bernardo consultando sus notas. Necesitamos establecer un poder notarial, pero uno limitado y muy específico. ¿Qué significa eso? Un poder notarial es un documento que le permite a alguien tomar decisiones por ti si quedas incapacitado. Pero vamos a hacerlo de forma que solo se active en circunstancias muy específicas, si múltiples médicos independientes certifican que realmente estás incapacitado. No un solo médico, no un amigo de alguien. Múltiples especialistas independientes. ¿Y a quién nombro? ¿Confías en Sofía? Con mi vida. Entonces ella debería ser tu apoderada. Pero solo para decisiones médicas en caso de emergencia real. No para decisiones financieras mientras estés consciente y capaz. Y ese poder no puede ser ejercido a voluntad. Solo bajo condiciones muy estrictas y verificables. Perfecto. Sofía nunca abusaría de eso. Exacto. Y si alguna vez Rodrigo intenta algo, Sofía tendrá la autoridad legal para bloquearlo. Bernardo continuó escribiendo. Cuarto, vamos a revisar todas tus propiedades y cuentas bancarias. Necesito que me traigas todos los documentos. Títulos de propiedad, estados de cuenta, inversiones, todo. Vamos a asegurarnos de que todo esté impecablemente documentado y que no haya ninguna ambigüedad legal que puedan explotar.
Los tengo todos organizados en casa. Bien, tráelos mañana. Y quinto, vamos a redactar una carta firmada por ti y por mí como testigo fechada hoy explicando la situación. No es un documento legal oficial, pero sí es evidencia de tu estado mental en este momento. En esa carta vas a explicar por qué estás tomando estas decisiones, que estás en pleno uso de tus facultades, y que cualquier intento futuro de declararte incompetente debe ser visto con extremo escepticismo. Eso sirve como evidencia de tu intención y tu lucidez en este momento. Si alguna vez llega a juicio esa carta combinada con las evaluaciones médicas, hará casi imposible que tengan éxito. Me recliné en la silla, sintiendo por primera vez en 24 horas que tal vez solo tal vez iba a estar bien. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Las evaluaciones médicas podemos empezarlas esta misma semana. El testamento nuevo puedo tenerlo listo en una semana, 2 como máximo. La revisión de documentos depende de cuán organizados estén, pero digamos otra semana. En un mes y medio máximo, vas a estar completamente protegido legalmente. ¿Y cuánto costará todo esto? Bernardo me miró directamente. Alberto ha sido mi cliente durante 20 años. Eres mi amigo. Te voy a cobrar mis honorarios normales, nada inflado. Probablemente estemos hablando de unos 5,000 por todas las consultas legales, la redacción del Nuevo Testamento, la revisión completa de documentos, todo. Los gastos médicos serán aparte, pero con el seguro deberían cubrirse en su mayoría. 5,000 es razonable. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora mismo. Voy a hacer llamadas para coordinar tus citas médicas. Mientras tanto, quiero que vayas a casa, reúnas todos tus documentos financieros y empieces a pensar seriamente en cómo quieres vivir el resto de tu vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto es una oportunidad, Alberto. Una oportunidad dolorosa, sí, pero una oportunidad al fin. Estás liberándote de la obligación de mantener una relación falsa. Estás tomando control de tu vida y tu legado. Puedes diseñar exactamente cómo quieres que sea tu futuro, sin preocuparte por las expectativas de personas que no te valoran. Me levanté, le extendí la mano. Gracias, Bernardo. No sabes cuánto significa esto para mí. Él estrechó mi mano firmemente. Alberto, te he visto construir un imperio desde cero. Te he visto criar una familia, perder a tu esposa y seguir adelante con dignidad. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te quite esa dignidad. Vamos a protegerte, te lo prometo. Salí de la oficina de Bernardo sintiéndome más ligero de lo que había estado en 24 horas. No era felicidad, era algo diferente. Era empoderamiento. Era la sensación de haber recuperado algo de control en una situación que se sentía completamente fuera de control. Caminé por las calles del centro con el sol de la mañana, calentándome la espalda. La ciudad estaba viva con actividad. Gente yendo a trabajar, vendedores ambulantes, el ruido del tráfico. La vida continuaba. Y mi vida también iba a continuar. Pasé por una cafetería y decidí entrar. Pedí un café y una tostada. Me senté junto a la ventana mirando a la gente pasar. Y por primera vez desde ayer comí algo. La tostada sabía a cartón, pero la forcé a bajar. Necesitaba mantener mi fuerza. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Papá, ¿cómo estás? Hace días que no hablamos. Su voz. Mi hija, mi niña, la que sí me amaba genuinamente. Sentí que los ojos se me humedecían. Sofía, mi amor, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, papá. Cansada del hospital, está loco esta semana. Pero bien. Oye, estaba pensando en ir a visitarte el próximo fin de semana. ¿Te parece? Me encantaría, hija. Perfecto. ¿Y papá? No sé por qué, pero siento que necesitas hablar de algo. ¿Hay algo que quieras contarme? Mi hija, siempre tan perceptiva. Siempre tan conectada conmigo. Sí, hija, hay cosas de las que necesitamos hablar, pero mejor en persona. Está todo bien, me preocupas. Todo va a estar bien, Sofía, te lo prometo. Te veo el fin de semana. Te amo, papá. Y yo a ti, mi niña. Más de lo que puedas imaginar. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Tenía 2 hijos. Uno que me veía como una billetera. Otra que me llamaba solo para saber cómo estaba. La diferencia era abismal, pero tenía a Sofía. Y tenía mi dignidad. Y tenía un plan.
Ya no era una víctima. Era un hombre que había decidido pelear, y esta pelea la iba a ganar. Pasaron 6 meses desde aquel día terrible. 6 meses que cambiaron mi vida completamente. Las evaluaciones médicas confirmaron lo que yo ya sabía: estaba en perfecta salud mental. El neurólogo dijo que mi cerebro mostraba la actividad de alguien 10 años más joven. El psiquiatra certificó que mi capacidad de juicio, memoria y razonamiento estaban completamente intactos. Todos esos documentos ahora descansaban en la caja fuerte de Bernardo, mi escudo legal contra cualquier intento de manipulación. El Nuevo Testamento fue firmado y registrado. Cada decisión quedó plasmada con claridad absoluta: 50% para Sofía, 25% para la Fundación Laura Mendoza de Becas Educativas, 15% para el Hospital de Oncología, donde trataron a mi esposa, y 10% repartido entre mis empleados leales de la ferretería. Para Rodrigo, nada. Y la cláusula de no impugnación estaba ahí clara como el agua, protegiendo mis decisiones. Pero lo más importante que hice en esos 6 meses fue algo que nunca imaginé hacer: vendí la casa. No fue una decisión fácil. Esa casa guardaba 40 años de recuerdos. Cada habitación tenía una historia. Pero Bernardo tenía razón. Ya no podía vivir ahí sabiendo que cada rincón era algo que mi hijo codiciaba. Necesitaba un nuevo comienzo. La vendí en $320,000. Buen precio. Con ese dinero compré un apartamento moderno en otra ciudad más cerca de donde trabajaba Sofía. 2 habitaciones vista al parque, lleno de luz. Nuevo. Sin fantasmas del pasado. Un lugar donde podía empezar de nuevo. El resto del dinero lo invertí en la Fundación de Laura. Ya otorgamos 10 becas este año a estudiantes pobres. Fui a la ceremonia de entrega. Vi las caras de esos jóvenes, sus ojos llenos de esperanza, sus familias llorando de orgullo. Y supe que Laura estaría sonriendo desde donde estuviera. Rodrigo intentó contactarme 3 veces en esos 6 meses. La primera vez fue 2 semanas después de su última visita. Me llamó como si nada hubiera pasado. Papá, ¿cómo estás? Perdón que no he venido, he estado muy ocupado. Yo le respondí con frialdad educada. Estoy bien, Rodrigo. Ocupado yo también. Él notó el cambio en mi tono, pero no dijo nada. La segunda vez fue 1 mes después. Llegó a la casa sin avisar. Tocó el timbre insistentemente. Yo lo vi por la ventana, pero no abrí. Eventualmente se fue. La tercera vez fue hace 3 meses. Me envió un mensaje de texto. Papá, Patricia y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Es sobre tu futuro y tu bienestar. Podemos venir este fin de semana. Sobre mi futuro y mi bienestar. Las mismas palabras que usó con Patricia. El plan estaba en marcha. Era el momento. Le respondí: claro, hijo. Ven el sábado a las 2. Ese sábado Rodrigo y Patricia llegaron puntuales. Tocaron el timbre, abrí la puerta. La expresión en sus caras cuando vieron las cajas de mudanza en la sala fue impagable. Confusión. Luego, alarma. Papá, ¿qué está pasando? ¿Te estás mudando? Sí, Rodrigo. Ya vendí la casa. Me mudo la próxima semana. Patricia se puso pálida. Vendiste la casa, sin consultarnos. ¿Por qué tendría que consultarles? Es mi casa. Pero somos tu familia, tartamudeó Rodrigo. Pensé que esta casa iba a quedarse en la familia. La familia es más que sangre, hijo. La familia se construye con amor y respeto. Y ustedes perdieron el derecho a llamarse mi familia hace 6 meses. ¿Qué? No entiendo. Sí entiendes. Escuché su conversación. Cada palabra. Sus planes de declararme incompetente, de encerrarme en un asilo, de quedarse con todo lo mío. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Patricia intentó recuperarse. Suegro, creo que hubo un malentendido. No hubo malentendido. Escuché muy claramente. Mi padre solo sirve para pagar. Tus palabras, Rodrigo. No las de ella, tuyas. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración de ver sus planes derrumbarse.
Papá fue un momento de debilidad. Estábamos estresados económicamente. Patricia había perdido su trabajo. Yo no pensaba realmente. Sí pensabas. Incluso tenías el nombre del médico que falsificaría el certificado. Martínez, ¿verdad? Un viejo amigo tuyo. Su cara perdió todo el color. Ya hablé con mi abogado. Continué mi voz firme. Hice un testamento nuevo. Quedó registrado hace 5 meses. En ese testamento tú no recibes nada. Y hay una cláusula especial si intentas impugnarlo, si intentas declararme incompetente, si haces cualquier movimiento legal contra mí, confirmas automáticamente que no recibes nada. Está todo protegido legalmente. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eres mi hijo biológicamente. Pero un hijo de verdad no planea robarle la dignidad a su padre. Un hijo de verdad no calcula cuánto vale la muerte de su padre. Patricia se levantó su máscara de dulzura completamente caída. Eres un viejo egoísta. Te vas a morir solo, sin familia, sin nadie. Prefiero morir solo con mi dignidad que rodeado de buitres esperando mi último suspiro. Se dirigieron a la puerta. Rodrigo se detuvo volteándose. Cuando necesites ayuda cuando estés enfermo, y solo no esperes que vaya. No esperes que esté en tu funeral. Si ese día llega y no estás ahí, será porque así lo decidiste tú. La puerta siempre estuvo abierta para un hijo que me amara. Nunca lo estuvo para alguien que solo quería mi dinero. Se fueron. El motor de su carro rugió. Las llantas chirriaron. Y yo me quedé de pie en la sala vacía rodeado de cajas, sintiendo algo inesperado paz. Hoy vivo en mi apartamento nuevo. Es más pequeño que la casa, sí, pero es mío y es perfecto. Sofía viene a visitarme 2 veces por semana. Cocinamos juntos, vemos películas, hablamos de todo. Me presentó a sus colegas del hospital. Ahora tengo amigos nuevos, vida social, propósito. La ferretería sigue funcionando bien. Contraté un gerente joven y capaz. Voy 2 veces por semana, más por placer que por necesidad. Los clientes antiguos me reconocen, me saludan, compartimos historias. El legado de don Julián vive. La Fundación Laura está creciendo. Este año daremos 15 becas. Estoy involucrado en el proceso de selección. Leo las cartas de los estudiantes, sus historias de superación. Veo en ellos al joven que fui hace 50 años. Y sé que esto sí es un legado que vale la pena. Rodrigo, no he sabido de él. Escuché por terceros que se divorció de Patricia, que el negocio que intentaron poner fracasó, que está trabajando ahora en algo más modesto. No siento alegría al saber esto, solo una tristeza distante. Me arrepiento de algo. No me arrepiento de protegerme. No me arrepiento de cambiar mi testamento. No me arrepiento de mudarme y empezar de nuevo. Me arrepiento de cómo lo crié. Esa es una pregunta más compleja. Tal vez fui demasiado blando. Tal vez le di demasiado sin enseñarle a valorarlo. Pero hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía. Y eso es todo lo que cualquier padre puede hacer. Lo perdonaría si se disculpara genuinamente. No lo sé. El perdón es un proceso largo. Si algún día viene a mí con arrepentimiento real, sin agenda oculta, solo como mi hijo reconociendo su error. Tal vez. Con el tiempo. Pero el perdón no significa olvidar. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Lo que sí sé es esto. Aprendí que la familia no se define por la sangre. Sofía es mi familia. Mis amigos nuevos son mi familia. Los empleados leales de mi ferretería son mi familia. La familia se construye con respeto, con amor genuino, con presencia. Aprendí que protegerse no es egoísmo, es autorrespeto. Que poner límites no es crueldad, es necesidad. Que un hombre sin dignidad no es nada sin importar cuánto dinero tenga. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 68 años estoy viviendo una vida nueva en una ciudad nueva con propósitos nuevos. Y soy feliz. No de la manera simple que imaginaba de joven, sino de una manera profunda, ganada, consciente. Y aprendí que Laura tenía razón en todo. Me dijo que siguiera adelante, que mi vida tenía significado. Y lo tiene. Cada día que me levanto y decido vivir con dignidad, mi vida tiene significado.
A todos los que escuchan mi historia, especialmente las personas mayores en situaciones similares, quiero darles estos consejos. Primero, protejan sus bienes legalmente. Hagan testamentos claros. Trabajen con abogados confiables. No es desconfianza, es prudencia. Segundo, no tengan miedo de poner límites. El amor no significa aceptar maltrato. Pueden amar a sus hijos y aún así exigir respeto. Tercero, busquen evaluaciones médicas si alguien cuestiona su capacidad. La documentación es su mejor defensa. Cuarto, no se aíslen. Mantengan amistades, actividades, vida propia. Su valor no depende de su familia. Y quinto, nunca permitan que nadie los haga sentir que ya no tienen derecho a vivir su vida. La edad es experiencia, la experiencia es sabiduría. Y la dignidad no tiene fecha de vencimiento. El dinero no define tu valor. Lo que define tu valor es cómo tratas a otros, cómo honras tus principios, cómo enfrentas la adversidad. Mi vida no termina cuando mis hijos dejan de necesitarme. Mi vida tiene significado cada día que elijo vivir con dignidad. Y todavía me quedan muchos años por delante. Buenos años. Años que voy a vivir en mis propios términos, rodeado de personas que realmente me valoran, construyendo un legado que trasciende el dinero. Laura, donde estés, espero que estés orgullosa. Lo logré. Seguí adelante. No me dejé vencer. Y nuestra fundación está ayudando a jóvenes como yo lo fui. Eso es amor que trasciende la muerte. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien en una situación parecida? No estás solo. Somos muchos navegando estas aguas complicadas de las relaciones familiares. Comparte mi historia con alguien que necesite escucharla. A veces saber que otros salieron adelante es el empujón que necesitamos para protegernos. Gracias por escucharme. Ha sido sanador contar mi historia. Doloroso sí, pero también liberador. Recuerda, la dignidad no tiene edad. El respeto no se ruega, se exige. Tu vida es tuya para vivirla como tú decidas. Vivo ahora en San Miguel, cerca del hospital donde trabaja Sofía. Tengo 68 años. Planeo vivir muchos más. No para frustrar a nadie, no por venganza, sino porque tengo mucho que hacer, mucho que disfrutar, mucho que dar. La vida después de la traición es posible. Es diferente, sí. Tiene cicatrices, sí. Pero también tiene belleza nueva, libertad nueva, propósito nuevo. Y eso descubrí vale más que cualquier herencia. Un abrazo fuerte a todos. Cuídense. Valórense. Y nunca permitan que nadie les quite la dignidad que tanto les costó construir. Con cariño y respeto. Alberto Mendoza, 68 años, San Miguel.